Dele palmas al Rey. Dele palmas que Él vive. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a dar un minuto para que puedan conseguirlo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4. El mensaje de esta noche es perseverando en la enseñanza del Señor. ¿Cuántos lo tienen? Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ahora acompáñenme al capítulo 1. Estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: cuando partías hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Versículo 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Dios añade bendición a esta palabra, puede tomar asiento. Me permití leerla en esta noche en la versión Nueva Traducción Viviente, porque habían algunas palabras que eran más claras para nuestro tiempo contemporáneo. En esta noche, como mencioné, tengo una enseñanza, una palabra de parte del Señor sobre perseverar en su enseñanza. Y esta palabra realmente es un desafío para nosotros en este tiempo. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que comprometernos con Dios, comprometernos en perseverar en su enseñanza, pero también tenemos el desafío de poder ser de bendición a la vida de otros hermanos o a la vida de las personas que hoy en día no conocen a Cristo. Estas personas debieran recibir una palabra de parte del Señor a través de hermanos y hermanas que están fieles, que están cimentados en la palabra de Dios. El versículo que leímos en el capítulo 4 me llama mucho la atención, porque Pablo le habla a Timoteo y le dice: ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿De qué tiempo está hablando? De los postreros, de los tiempos que estamos viviendo. Y hablaban de que gente que hoy conoce de Cristo, gente que hoy habla de Cristo, se iban a apartar de sus caminos por estar escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esta es la razón por la cual nosotros somos llamados a fortalecernos en la enseñanza del Señor. Y cuando digo fortalecernos en la enseñanza,
no solamente que tengamos más y más conocimiento, aunque debiéramos adquirirlo día a día, sino que además de lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios, lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Podamos aplicar aquella enseñanza, podamos aplicar aquella palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es tremendo que Pablo dice el Espíritu Santo, y no dice, digo yo. Si habla el Espíritu Santo es porque Dios Todopoderoso sabe que en estos tiempos muchas personas que estén perseverando en los caminos del Señor, por estar escuchando gente que no tiene que escuchar, por estar andando con gente con la cual no deberían andar, van a ser engañados. ¿Por qué? Porque en el engaño de Satanás, la concupiscencia del hombre y los deseos del hombre se ven involucrados. Y es necesario que aprendamos o que nos decidamos a permanecer firmes en la enseñanza del Señor. Ahora, esto no es algo sencillo, porque usted y yo somos tentados a diario, ya sea por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carnalidad o por Satanás. Somos tentados. Ahora, un ser humano como usted y como yo, que tiene lucha, que tiene deseo, que tiene tentaciones, el Señor le dice que persevere en la enseñanza. Usted tiene que entender de primera mano que no se trata de sus fuerzas, se trata del Espíritu de Dios en la vida del hombre, pero que también se trata de la determinación del hombre de permanecer en la palabra del Señor. Pablo tomó a Timoteo como un hijo en la fe. Timoteo ya había recibido profecías de parte del Señor para una misión, una asignación, para un llamado pastoral, ministerial. Y Pablo lo sabía. Y por esta razón, Pablo toma a Timoteo y le ruega que se quede en Éfeso. Le ruega que se quede en ese lugar. Y luego le dice, en ese lugar hay personas que están practicando cosas. La versión que les leí dice en el capítulo 1, versículo 3, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas cuya enseñanza son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. En otras palabras, estas prácticas no conducen a la edificación del cuerpo de Cristo. Conducen a otra cosa, mas no a la edificación del cuerpo de Cristo. Y el mensaje de esta noche, aunque es para edificación para toda la iglesia, quiero hacer un énfasis en el liderazgo de la iglesia. Porque cuando Pablo toma a Timoteo, toma a un hombre que es un líder de la iglesia. Alguien que está encargado de una obra, de un servicio, de una área ministerial. Y aunque todos somos tentados, seas líder o no lo seas, ores mucho, ores poco, todos somos tentados. A pesar de eso, Pablo le habló a un líder. Porque solamente un líder que esté determinado y con una enseñanza clara no va a permitir que en la obra que él está trabajando se meta la cizaña del diablo. O que conduzcan prácticas las cuales no son agradables delante de los ojos de Dios. O prácticas que de una u otra forma van a hacer que la gente se aparte de los caminos del Señor. Así que mi énfasis en esta noche es más sobre el liderazgo. Porque Pablo, vuelvo y reitero, toma a Timoteo
y lo encarga en la obra de Éfeso y le dice, hay otros creyentes que están enseñando, pero están hablando cosas que no convienen, están hablando cosas que no son. A ellos deténlos. Detén esas cosas. Ahora, mire esta relación. Un hombre de Dios que es colocado en un lugar para que se mantenga la doctrina de Dios, la doctrina correcta, y esté como alguien que detiene lo que no es de Dios. Imagínense ahora, en este tiempo, líderes que están con el conocimiento claro de que en estos últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Y muchos se van a perder porque van a escuchar doctrinas de demonios. Muchos se van a perder porque los apetitos, ya sea de la carne, los deseos de este mundo, lo van a querer captar. Imagínense ahora un líder como Timoteo, que ama la obra del Señor, que está convencido del llamado que tiene de parte de Dios, que ama las almas y que está dispuesto a mediar, a entrar a la cercanía con los hermanos, que ama a la hermana y se acerca y le dice, mira, no preste atención a eso. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Sostente aquí, mantente aquí. Alguien que está dispuesto a ser de bendición para otros. Usted y yo tenemos que ser esos Timoteos de este tiempo. Usted y yo tenemos que ser esos hombres y mujeres que no permiten que entren fábulas, que no permiten que se practiquen cosas que no agradan al Señor. Usted y yo debemos de convertirnos en esa persona que está para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted dirá, pero Edwin, está hablando ahí el versículo bíblico, habla de fábula, no habla de que la gente exactamente se perdió por otra cosa. Pero en estos tiempos hay mucha gente que quiere traer el mundo a la iglesia. Hay líderes que quieren traer el mundo a la iglesia. Hay líderes que piensan que para animar a la gente tienen que traer el mundo a la iglesia. Y por eso lo que en un momento dado puede ser un concierto para la gloria de Dios, se puede convertir en otra. Y así como una actividad de pasar un momento que no es mala, pero que se permitan más de 4 cosas, puede dañar a muchos hermanos. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Y no estoy diciendo exactamente que ocurre en Maranata, en Éfeso. En Éfeso tienes que hacer una obra. Y esa obra es que se mantenga la doctrina del Señor. Que la gente persevere en la enseñanza. Se necesitan estos tipos de líderes, estos tipos de siervos que dicen, esta es la enseñanza, esto es lo que dice Dios. Que se puede compartir, se pueden hacer muchas actividades, claro, pero no puede faltar la enseñanza, no puede faltar la palabra de Dios. Temor a Dios en todo lo que emprendamos. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Entonces, aunque cada uno de nosotros es tentado, de igual manera debemos estar determinados que van en contra de la voluntad de Dios. Y quiero sostener esto que acabo de decir, hablándole de una historia que se presenta en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 muestra cuando Moisés estaba en la cumbre del monte, ya Dios le había entregado las tablas de la ley. Pero el pueblo que estaba debajo de la cumbre del monte y que tenían muchos días que no veían a Moisés y consideraban que ya Moisés ya había muerto y consideraban que ya o necesitaban alguien que lo dirigiera, necesitaban alguien de influencia para ellos. En vez de decir, bueno, Aarón, tú eres el hombre de influencia, habla y te seguimos.
No, esta gente fue donde Aarón y le dijo, el líder Aarón, corrijo, dije Josué, el líder Aarón, que era el segunda de Moisés, que debía de pararse firme y decir algo de parte de Dios, o mantener su identidad como hombre de Dios, no lo hizo. Se quebró en el momento. ¿Y qué dijo? Traigan todos los zarcillos de oro que tengan ustedes, sus hijos, tráiganlo todo. Y le entregaron todas esas prendas de oro. Y dice que la Biblia, que Aarón le dio forma, lo metió al fuego, hizo un becerro de oro. Y la gente dijo, mañana es fiesta a Jehová. Ay, Dios mío. Mañana es fiesta a Jehová. Hicieron holocausto y un poco de cosas que entre comillas iban ellos a alabar el nombre de Jehová. Y Jehová en la cumbre del monte le dice a Moisés, ese pueblo que tú sacaste de Egipto, que va, desciende, ve donde Dios ha enseñado, a pesar de la influencia de la gente. Y cuando te dejas llevar por la influencia de la gente, por los comentarios de la gente, entonces dejas de ser líder. Y te conviertes en alguien que es manejable por otros. Aarón hizo un becerro de oro. Y en ese becerro de oro la gente dice que estaba alabando a Dios. Pero la Biblia señala que Dios no estaba ahí. Eso no enseña la Biblia. Moisés tuvo que bajar y tuvo que detener ese asunto. Pero ¿por qué sucedió eso? No solo porque la gente no conocía verdaderamente a Dios, sino por aquel hombre que Dios había constituido como segunda de Moisés, no cumplió con su rol. No cumplió con su asignación. Recuerde que cuando Moisés, Dios lo llamó para libertar el pueblo de Egipto, Moisés dijo, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, tu hermano va a hablar por ti. ¿De qué hermano le hablaba? De Aarón. Dios fue que llamó a Aarón. Dios fue que escogió a Aarón. Y Aarón, identidad que somos hijos de Dios. Y fuimos llamados para mantenernos firmes en su enseñanza. Porque si lo hacemos, seremos de bendición no solo para nosotros, sino para mucha gente. Líderes, no se permitan hacer fiesta a Jehová con un becerro de oro. Líderes, no se permitan exaltar el nombre de Jehová con estrategias carnales que contradicen la Escritura, que contradicen la palabra de Dios. Usted y yo podemos permanecer firmes si decidimos llenarnos de Cristo y del Espíritu Santo. Otro ejemplo breve. El rey Saúl también fue otra persona que se dejó, teniendo temor de sus enemigos y teniendo una palabra anticipada del profeta Samuel, que tenía que esperarlo para ofrecer el sacrificio a Jehová. Por el temor que la gente estaba desertando de que venían los filisteos, fuera desechado por Jehová. ¿Por qué fue desechado? Porque estaba cumpliendo con algo que no le correspondía realizar. Porque cumplió el rol, el papel que no le correspondía realizar. Pero fue por la influencia de la gente. Y por la influencia de la gente a veces perdemos el liderazgo. Por la influencia de la gente a veces nos apartamos de los caminos del Señor. Por la influencia
de las tentaciones, claro, también nos apartamos del Señor. Pero en esta noche, amado hermano, yo quiero decir, permaneces firme en la enseñanza, permaneces firme en la palabra de Dios, vas a tener un final mejor. Vas a tener una recompensa de parte del Señor. Sí se puede servir a Cristo. Va a ser en su momento de aflicción. Porque en el momento de la aflicción somos tentados más fuertes de actuar en la carne y no en el Espíritu de Dios. Cuando alguien te está haciendo mal, cuando alguien te está agraviando, entonces ahí donde usted dice, ¿permanezco en la enseñanza de Dios o me voy a la carne? David había sido ungido por Dios para que fuera rey de Israel, pero no fue rey inmediatamente. Tuvo que huir por muchos años de Saúl, que había sido desechado por Jehová, pero que no quería perder su posición. David podía ser una persona que actuara como alguien del Señor. Estaba firme de su asignación. Sabía que no era su tiempo. Sabía que no era su momento. Pero sabía que ya Dios lo había llamado para algo grande. Timoteo, en su juventud, llamado por Dios, enviado por Pablo, tuvo que dar ejemplo en Éfeso, aún en una iglesia o en un lugar donde había gente aún mayores a él, pero que también eran hijos de Dios. Y si Timoteo pudo, usted también puede. ¿Cuántos pueden decir yo también puedo? Yo también puedo. Yo sé que en momentos usted se puede sentir derrotado porque le ha fallado a Dios, o por distintas razones se puede sentir derrotado, se puede sentir mal. Pero nuestro Dios nos puede fortalecer. Nuestro Dios nos puede fortalecer. Y en su palabra nos da la enseñanza y la herramienta de cómo permanecer firmes a Él. Decía, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Esa última expresión quiero resaltarla, muerta la conciencia. ¿Qué persona tiene muerta la conciencia? ¿O ignora su conciencia? Aquella que en un momento determinado sabe que está actuando mal, pero no le interesa y lo hace. Es como si dejan una cartera y usted mira para distintos lugares, nadie me está viendo, y agarra la cartera y la esconde. Está ignorando su conciencia. Su conciencia le está diciendo, eso está mal. Dice la Biblia que en los postreros tiempos los que van a apartarse del Señor son aquellos que escuchan a gente que ignora su conciencia. A gente que no para su atención en la palabra del Señor, sino que escucha a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Regresé a ese versículo porque en Timoteo capítulo 1, versículo 18, Pablo le da herramientas a Timoteo y le dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia. ¿Cómo tú vas a permanecer firme? Aferrándote a Jesucristo y teniendo limpia
la conciencia. Esto es lo que debe hacer no solo los líderes, toda limpia de que lo que usted está haciendo, cómo se está conduciendo, agrada el nombre del Señor. Porque puede haber gente que piensa que ha sido de Cristo, pero está ignorando su conciencia de muchas cosas que conoce que son malas, pero las practica, las habla, las dice. Pablo le dijo a Timoteo, aférrate de Cristo y ten limpia tu conciencia. Y luego muestra que la gente que agarra de Cristo y que no tiene limpia la conciencia, naufragan en su fe. ¿Por qué? Pierden su identidad. Y si usted lee el versículo 20, Pablo señala, ya, ignoraron el consejo de Dios, ignoraron el consejo de Pablo, ignoraron el consejo de Timoteo. Entonces, amados hermanos, cada vez que usted y yo estamos en un tiempo como este, en la iglesia, en una actividad cristiana, se convierte en un escenario o en una esfera donde usted va a recibir siempre exhortación de Dios, siempre palabra de Dios, siempre algo que le podrá edificar. Pero cuando usted ignora todo eso que recibe, lo echa a un lado, corre el riesgo de naufragar en cuanto a su fe. Y podría convertirse en otro ejemplo de la gente que se aparta, como lo fue, como el Espíritu Santo dijo claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Muchos se apartarán de Cristo. Otros, por escuchar doctrina de demonios, abrirán sus propias iglesias con sus propias de crear un becerro de oro y decir que así estás adorando el nombre de Jehová. Termino con esto. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13, en adelante: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Presta atención a esto. Ocúpate, permanece en ellas. ¿Cuál es el tema de esta noche? Permanece en la enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Mensaje de esta noche: persiste en la enseñanza, persiste en agarrarte de Cristo, persiste en convivir con los hermanos, persiste en mantener la sana doctrina y vas a ser de provecho también para otro. Acompáñame sobre sus pies. El Señor añada bendición a esta palabra en esta noche. Gloria a Dios. Si Timoteo lo logró con la enseñanza y por estar aferrado a Cristo, usted y yo también lo lograremos. Usted y yo lo lograremos. Aleluya.